Hola, soy Luis Alisti Padecidos Bulnes y les vengo a hablar sobre los primeros auxilios. Personalmente creo que los primeros auxilios tienen que ser como obligatorios hasta cierto punto, ya que sin importar nuestra profesión o nuestras actividades de día a día, siempre estamos expuestos al riesgo de que nosotros o algún conocido, algún familiar o siquiera algún desconocido que nos encontremos en la calle o en algún espacio público eh, llegue a necesitar primeros auxilios. Y lo ideal sería que nosotros supiéramos o tuviéramos una noción de qué hacer en caso de eso. En esta ocasión, yo voy a indagar un poco más sobre los primeros auxilios que se aplican en caso de una fractura o una hemorragia. Pero primero, ¿qué es una fractura? Creo que todos estamos familiarizados con el que es una fractura, o sea, es cuando el hueso sufre alguna fisura, ya sea parcial o completa. En caso de ser parcial, se suele conocer como fractura de tallo verde, que es cuando el hueso sigue unido por hasta cierto punto o en ciertas partes. Pero la fractura completa, por así decirlo, es cuando el hueso se divide en dos o más fragmentos. También las fracturas tienen otra división que son las internas y las externas. Las internas, pues bueno, todo se mantiene dentro de la piel, por así decirlo. También pueden generar deformaciones, pero no hay una herida a la piel, mientras que las externas es cuando el hueso perfora la piel, lo cual genera hemorragias externas. Pero las fracturas internas también son propensas a generar hemorragias internas, ya que los fragmentos lastiman el tejido, pueden cortar venas y arterias, lo cual genera sangrado internamente, ya que la piel no sufre ninguna herida. Es importante saber qué hacer en una fractura, ya que para las lesiones del sistema muscular óseo, en caso de no saber con certeza la lesión, se trata como si fuera una fractura. Estas lesiones son las luxaciones, esguinces y fracturas. Las tres tienen a grandes términos procedimientos similares que se centran en inmovilizar eh, la parte lastimada para evitar más heridas, por ejemplo en un esguince, en una fractura. Si se mueven se pueden lastimar, o en una luxación, que pues es cuando los huesos que están unidos de manera así se dislocan, ¿sí? Entonces lo importante es inmovilizarlo. Claro, cada una de las tres heridas tiene ciertos procedimientos más específicos, como por ejemplo en el esguince se aplica hielo a la herida, o en un esguince se inmoviliza con más presión. Perdón, en un esguince no, en una luxación se inmoviliza con más presión. Pero en una fractura lo importante es inmovilizarlo. Para esto nos ayudamos de vendajes, de prendas de tela o de ropa, en caso de no tener vendajes clínicos como tal. Y también nos apoyamos de algún material rígido para evitar más movimiento. Lo más común o lo más recomendado son tablas de madera, pero no en cualquier ocasión vamos a tener tablas de madera a nuestra disposición. Por ejemplo, en un contexto más cotidiano, podemos utilizar revistas. Se doblan de manera que se vuelvan lo suficientemente rígidas para mantener inmovilizado. Se utiliza cinta adhesiva o vendas, en caso de tener, para inmovilizar la zona. En una fractura externa es un poco más complicado, ya que bajo ningún caso hay que intentar reintroducir fragmentos óseos a la piel, ya que solo crearíamos más herida, más cortes, más sangrado, y muy probablemente estaríamos agrandando la herida. Y debido a esto de la herida, pues torniquetes no, los vendajes que se hacen no pueden ser tan socados, porque si los socamos mucho al suave o indirectamente estaríamos intentando reacomodarlo, y eso es algo que tampoco se tiene que hacer bajo ninguna de las 13 lesiones que mencioné. Nosotros no tenemos que estar manipulando la zona o intentar reacomodar o como probar los límites de la resistencia de la herida, eh, ya que nosotros podemos provocar o empeorar la herida si nos ponemos como a manipularla mucho. Por eso es importante inmovilizar
zona lastimada, tal y como se encuentra al momento de que nosotros aplicamos los primeros auxilios, ya que al no ser profesionales o al no tener conocimiento como interno de estas zonas y de cómo debería ir, no vamos a ser de ayuda. Otra cosa que se me olvidó mencionar es que lo primero antes de aplicar los primeros auxilios es llamar al número de emergencias y nosotros aplicar los primeros auxilios mientras ellos ya vienen en camino, para así que la ayuda llegue lo más pronto posible y evitar el riesgo de la persona involucrada. Ahora, hablando un poco sobre las hemorragias, que pues bueno, las hemorragias es cuando tenemos sangrado, ya sea interno o externo. En caso de una hemorragia interna, no hay mucho que podamos hacer. Se puede aplicar presión no directamente a la herida, sino tal vez un poco antes, para evitar el flujo de la sangre, o aplicar un torniquete en caso de que sea extremo, ya que los torniquetes sí sirven para evitar el sangrado, pero de no ser utilizados con más conocimientos también podemos crear más heridas. Por eso los torniquetes se usan como última opción en cualquier tipo de hemorragia. Pero no, en una hemorragia externa, lo primero que hay que hacer obviamente es liberar la zona. Por ejemplo, en este caso que yo tenga una hemorragia en mi brazo, al tener manga larga, la tela estroparía. Así que se utilizaría de alguna forma cortar la manga de la manera más rápida para evitar tener algo que estorbe al momento de aplicar los primeros auxilios. También una hemorragia puede ser provocada en caso de un apuñalamiento, que en estos casos no hay que retirar lo que sea que hayan introducido en nuestro cuerpo, puede ser una varilla, un cuchillo o algo así, o entre cualquier persona, no se remueven, ya que en el caso de removerse es muy probable que la persona se desangre, ya que las hemorragias creadas por eso suelen ser muy abundantes y más difíciles de retener. Así que lo importante al momento de aplicar los primeros auxilios en una hemorragia es utilizar vendajes o prendas de tela, de prendas de ropa o pedazos de tela que estén lo más limpio que podamos, ya que no queremos infectar la herida. En caso de tener vendaje o algo así en una zona como un brazo, en una pierna, incluso en el abdomen, se hace una especie de vendaje primero y después se aplica presión a la zona. Y sobre la herida se aplican más pedazos de vendaje o de tela para que absorban la sangre que logra pasar el primer vendaje y se aplica presión. En caso de que sigamos aplicando presión y la hemorragia siga alrededor de 15 o 20 minutos y no se mire parar, en estos casos son los casos extremos, ya que la persona perdió mucha sangre y se considera, y en caso de poder se aplica un torniquete, que los torniquetes se aplican en zonas como los hombros o los muslos, un poco arriba del centro de los muslos, ya que la función de un torniquete es cortar la circulación. Por lo mismo son tan peligrosos. De manera intermitente hay que estar liberando la presión de los torniquetes que aplicamos, ya que podemos generar heridas o lesiones o daño permanente a las extremidades por falta de oxígeno. Así que es muy importante tener eso en cuenta al momento de aplicar un torniquete. Por eso anteriormente dije que son la última opción y que en caso de ser aplicados de manera eh, inexperta podrían generar más daño. Corta. ¿Qué crees que es lo que tenemos que nos hace tan perfectos? Digo, ¿por qué no existe? O sea, escapar.
visitarme. Porque te extrañaba. Y así.